Un saludo muy cordial para todos. De nuevo le damos la bienvenida al curso Escritura Académica del Instituto de Investigación de Estudios Avanzados Koinonia. Les habla la facilitadora Teresa Mejías. Muy brevemente les explico que yo soy licenciada en Educación, mención en Lengua y Literatura, tengo maestría en Lingüística y también tengo doctorado en Educación. Hasta ahora me he desempeñado como profesora en el área de lenguaje, así como también he desarrollado investigaciones en el área de el texto académico. Para esta parte que hemos denominado texto académico y texto científico como géneros discursivos, nosotros hemos preparado una agenda de contenido de 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, tocamos el texto académico y el texto científico. Luego, generalidades, situación y reglas para su producción. Como tercer aspecto, estrategias discursivas del texto científico. Y de último, la importancia de la textualidad. Es importante que nosotros comencemos por hablar del texto académico como posibilidad de la ciencia. Por ello, se puede identificar como académico y científico. Como totalidad, se caracteriza por la presencia de 3 elementos. El primero de ellos es el estilo formal. El texto académico científico es un tipo de discurso altamente elaborado, caracterizado por el uso del registro formal de la lengua. Utiliza el lenguaje objetivo con un léxico preciso y específico, tal como lo señala Casani, y tiene carácter eminentemente referencial representativo, aunado a su finalidad de soporte y transmisor del conocimiento. La estructura de este tipo de textos se basa generalmente en secuencias textuales, descriptivas y argumentativas, en el que se manifiesta la generalización y la abstracción. En la organización de la información atiende a un procedimiento retórico de ordenamiento y jerarquización propicio para la exposición de conceptos e ideas. Como segundo elemento tenemos la interconexión social. En la gestión explicativa del texto académico suele citarse las fuentes como una forma de legitimar lo que se explica, las cuales podrían ser únicas o diversas. A esta estrategia discursiva se le llama indicación de fuentes del saber. Estas fuentes documentales constituyen el conglomerado de conocimientos en las distintas áreas organizadas o en distintos soportes. Así se puede obtener información de investigación de informes, películas, libros, pinturas, esculturas. Estas fuentes requieren de un análisis crítico de la información localizada para distinguir si son fiables como recursos académicos de calidad. Para ello debemos fijarnos en, primero, quién es el autor de la obra, si es un experto investigador, si tiene publicado varios trabajos, dónde ha publicado, a qué institución o universidad pertenece. Luego, verificar si la información es completa, precisa y actualizada, si ofrece citas, referencias y conclusiones. Controlar la fuente de información, por ejemplo, si son tesis, artículos de revista, con índice de impacto, libro de editorial respetada, y página personal. También se añaden los aspectos de la tecnología de la comunicación como blog, revistas de divulgación, revistas digitalizadas, etc. Para evaluar la información existen varios criterios a tener en cuenta. Ellos son relevancia, alcance, autoridad, credibilidad, actualidad, objetividad y exactitud. Y como tercer aspecto encontramos la expresión del ser académico. La producción del texto exige el cumplimiento de tareas que se ajustan a un nivel cognoscitivo superior.
razón por la cual requieren de una interacción armónica entre las habilidades cognitivas y las habilidades comunicativas. Desde una perspectiva más amplia, el hecho de que un escritor de textos académicos científicos logre desarrollar adecuadamente esas habilidades significa que tiene dominio de la lengua en el nivel epistémico. Esto significa que posee una competencia textual discursiva, tal como lo señala Olson, que le permita insertarse con propiedad en la cultura letrada y ser partícipe del intercambio verbal que en ella tiene lugar, lo cual conduce a una postura epistemológica o postura ante el conocimiento definida. En cuanto a un texto en una unidad global, es porque ello es en sí mismo es una realidad de gran complejidad. En el texto académico se distinguen distintos niveles de organización del contenido, verificados en los procesos que otorgan textualidad a la producción escrita. Ellos son coherencia, cohesión, informatividad, situacionalidad, aceptabilidad e intertextualidad. Cada texto académico como unidad de comunicación o interacción comunicativa se identifica con un contexto, lugar y tiempo, un mensaje, en este caso es el contenido, y unos interlocutores, que son el productor del texto y el lector o lectores. Por lo tanto, se inscribe en una red pragmática o social que lo construye. En consecuencia, el hecho de que un texto académico esté orientado, por ejemplo, a describir, obedece a que dentro de la red pragmática en la que se haya inserto, se ha producido acciones anteriores que marcan la necesidad de descripción. Si, en cambio, se orienta a explicar, es porque dentro de su respectiva red pragmática se ha saturado o en algún momento la fase de descripción se ha planteado la necesidad de elaborar explicaciones. La intención de cada uno de los textos académicos constituye una respuesta a acciones previamente realizadas dentro de una determinada red de acciones académicas, locales, regionales, nacionales o internacionales. Y precisamente por eso resulta posible analizar cualquier texto académico por referencia al conjunto de acciones llevadas a cabo dentro de un cierto entramado de intereses académicos. El texto académico es un tipo de discurso que aspira a la comprensión. Para lograr ese cometido debe manifestar un equilibrio informativo que se corresponde con las máximas o principios establecidos por Grace. La máxima de calidad, referida al hecho de proporcionar información verdadera; la máxima de relación, que especifica la relación entre conocimiento y tema; y la determinación de la clase de conocimiento útil para alcanzar cierto objetivo; la máxima de manera, ubica la forma más idónea para organizar la información del texto; y la máxima de claridad, que implica el modo de expresarse tanto en la proyección del contenido o contenido seleccionado como la forma de expresarlo para dar a entender el contenido. Estas máximas hacen posible que el texto no tenga ningún tipo de ambigüedad y tenga un orden adecuado. En el texto académico inciden aspectos que dan cuenta del proceso cognitivo que lo determina. Tal es el caso de la selección temática de las oraciones predominantes y se relaciona con el significado global y local del texto, correspondiente a la coherencia, a lo que Van Dyck llama macroproposición. Así, en el texto aparecen oraciones con información principal y secundaria. Estas oraciones también pueden dividirse en nucleares, o sea, oraciones principales, que son clave para el establecimiento de la coherencia o significado global o relacionadas; oraciones secundarias, que apoyan, ejemplifican o contrastan la información fundamental y por tanto son prescindibles. El texto académico científico es académico, parece redundante, pero hay que señalarlo porque es un producto individual. Por ejemplo,
el problema de una investigación en el marco teórico, por ejemplo, es individual, pero también puede ser transindividual. Por ejemplo, los programas de investigación, los marcos metodológicos, esos son transindividuales, que es donde en definitiva se legitima y valida el acto individual de escritura académica. Esto lo señala Padrón. Al examinar la realidad académica y desde una óptica amplia, se podría llamar texto científico a los documentos orales, escritos o audiovisuales producidos como actividad académica, como una actividad académica o científica que responde a la intención del productor y también para la transmisión de conocimientos sistemáticos de alcance social y cuyos destinatarios son los miembros de las distintas comunidades científicas. Así, el texto científico muestra una organización interna, una unidad global integrada por elementos jerarquizados y un contexto comunicativo que es la red pragmática con los tres aspectos fundamentales perfectamente diferenciados. El emisor, que es el productor del texto, el mensaje, que es el contenido textualizado, y el receptor, que es la academia o comunidad científica. El texto científico, como texto académico, es un tipo de discurso que aspira a la comprensión, que debe llegar a la explicación para demostrar un saber. La producción de textos escritos académicos científicos se concibe como una actividad en la cual el productor demuestra el dominio de la competencia discursiva, gracias a la cual el investigador productor de textos es un individuo que una comunidad sociocultural que escoge el discurso más adecuado a sus intenciones y a la situación comunicativa, tal como lo afirma Marín, siendo el texto escrito la manifestación tangible de las cuatro dimensiones de este tipo de competencia: lo que es posible gramaticalmente, texto que cumple con las reglas de la gramática; lo que es factible, la obra corpórea que puede ser hecha con las manos o mediante el uso de instrumentos; lo que es apropiado acorde al contexto donde aparece; y lo que es hecho o realizado en términos de los componentes del acto de habla: ilocutivo, hiperlocutivo. El proceso de escritura del texto científico implica que el procesamiento o análisis cognitivo que ocurre durante el proceso de escritura del texto científico refiere a una serie de etapas del procesamiento del discurso, tal como lo indica Van Dyck. Estas etapas son decodificación, que es la capacidad de reconocer y nombrar correctamente las palabras que componen un texto, una condición necesaria, aunque no suficiente, para comprender un texto. La interpretación constituye un juicio, una inferencia que un sujeto realiza sobre las acciones de los demás. Una reestructuración, que significa simplificar los mecanismos lógicos en el grupo de los basados en razonamiento e inclusión de los mecanismos lógicos en las relaciones sintagmáticas dentro de los indicadores lingüísticos del área del conocimiento. El procesamiento cíclico: un primer interlocutor elabora un discurso para que sea comprendido por un segundo interlocutor. Formación de la macroestructura, que es el significado global del texto. Formación de la superestructura, que es el tipo de texto según la intención comunicativa. La representación de la memoria episódica, que es la activación de la memoria declarativa referida a sucesos experimentados de forma personal, o sea, la memoria del qué, dónde y cuándo ocurrió dentro de el cierto suceso de la experiencia personal. Los modelos situacionales, que es la creación de un esquema específico para la situación comunicativa. La formación del conocimiento, adquisición de la capacidad de identificar, observar y analizar los hechos. Y la formación del entorno para reflejar la realidad. La creencia, que es el asentamiento y conformidad con el contexto del mensaje. La subjetividad, que es la construcción de los puntos de vista del sujeto que produce el texto. La coocurrencia,
de este proceso expone una conexión interdisciplinaria del productor del texto científico con las diferentes áreas del conocimiento. También evidencia competencias simultáneas que interactúan en la producción del texto científico. Eso lo dice Pulido Díaz. Se distinguen 4 subcompetencias dentro de la competencia comunicativa: la gramatical, la sociolingüística, la discursiva y la estratégica. Por competencia gramatical se entiende el conocimiento lingüístico propiamente dicho. La competencia sociolingüística se relaciona con la habilidad del hablante para comprender y emitir mensajes apropiados a cada contexto según las normas de interacción, según los participantes y según las convenciones sociales. La competencia discursiva hace referencia a la capacidad de producción e interpretación de textos orales y escritos, y la competencia estratégica se refiere a la habilidad para usar estrategias de comunicación, verbales o no, que permitan lograr una comunicación eficaz o superar las dificultades que puedan surgir a lo largo de la comunicación. La comunicación lingüística que se establece mediante un texto científico supone el uso de la lengua y este, a su vez, presupone y requiere saber sobre la lengua, sobre el mundo y sobre las personas. Desde esta perspectiva, emisor, que es el productor del texto, y receptor, que es el lector, son sujetos individuales, pero a la vez sociales. Procesan información lingüística, pero también contextual. Es decir, que cuando las personas se comunican, no atienden solo al mensaje, sino que también toman en cuenta la información de la situación en la que se genera el mensaje. El hecho de identificar la oración predominante según el tipo de texto es un elemento que facilita también el reconocimiento de la misma como elemento jerarquizador de las estructuras oracionales, que aparecen en discurso escrito para el tránsito del significado de la oración al significado global del texto, determinantes en el análisis de la coherencia, tanto del productor del texto como de su receptor, es decir, del lector. Por esta razón, en la producción del texto científico, la selección temática de las oraciones predominantes en los textos se relaciona con el significado global y local del texto. Así, en el texto aparecen oraciones con información principal y con información secundaria. Estas oraciones pueden dividirse en nucleares y relacionadas. Las nucleares son las que establecen la coherencia o significado global, y las relacionadas son las que podemos prescindir de ellas como lectores. Un acercamiento al significado común de lo académico como espacio en donde se desarrollan actividades de producción y transmisión del conocimiento científico institucionalizado conlleva contemplar como textos académicos científicos todos aquellos productos comunicativos físicamente perceptibles que se generan en ese ámbito, tal como lo afirma Padrón. Las universidades, los centros de investigación y más en general las organizaciones vinculadas al conocimiento sistemático socializado constituye las academias, es decir, los lugares donde se genera este tipo de texto. Por eso es que el texto académico científico tiene un carácter eminentemente institucional y corresponde a un esquema comunicativo particularmente diferenciado de los patrones individuales, domésticos, literarios o cotidianos. El texto académico se forma un tipo de comportamiento que es formal y altamente regulado socialmente, pues es un hecho que trasciende o traspasa lo individual y podría usar variedad de soportes: oral, escrito, audiovisual, pero cobran interés por su carácter publicable los que se materializan a través del lenguaje escrito. En particular, siempre se hace referencia a aquellos textos científicos que se inscriben en la modalidad de producción como trabajo de investigación y desde el punto de vista de las condiciones de difusión o artículos en publicaciones periódicas, sobre todo en los medios digitales. En este sentido, los textos académicos científicos son utilizados, en palabras de Olson,
como artefactos literarios o totalidades discursivas fundamentales en cualquier estudio del nivel universitario y que por lo tanto necesitan de un acercamiento específico particular. Para Longo y Rodeiro, el texto académico científico es un género discursivo porque tiene un guión en común o un conjunto de marcas comunes que lo definen y permiten reconocerlo y clasificarlo como tal. Así como género específico para producir textos académicos científicos, se requiere de un conocimiento acabado, extenso, preciso en cuanto a su forma y estructura, sus requerimientos, su lenguaje y sus características especiales. Como consecuencia, a la lista de textos monográficos y ensayísticos se le adicionan informes, tesinas, ponencias. Todas estas elaboraciones comparten entre sí un elemento común. El texto académico científico tiene una forma y estructura especial que siguen una normativa internacional para que el conocimiento pueda transmitirse sin fronteras ni obstáculos. Cada día se perfeccionan, regularizan y estandarizan las condiciones para publicar textos científicos. Sumado a esto, el lenguaje con un contenido disciplinar conviene al texto científico un lenguaje en cuanto a léxico y estructuras con elementos oracionales claramente diferenciados, sin ambigüedades, sobre todo en el uso de las preposiciones de, para, en, desde, en el caso de nuestra lengua española. Atendiendo al nivel pragmático, los textos científicos presentan una particular clasificación según el propósito o finalidad del autor. Aquí se cuentan los siguientes tipos de textos académicos según el acto de habla que organice, jerarquice y estructure el texto. Responder a una pregunta, demostrar una proposición, problematizar y sistematizar datos del conocimiento. Esto nos lo dice Padrón. En primer lugar, se encuentran los textos orientados a responder una pregunta. Son los tipos de textos investigativos que parten de una incógnita asociada a una determinada relación teoría-hechos y que elaboran representaciones que establecen un valor para esa incógnita. Pero esta acción de responder varía de acuerdo al tipo de incógnita y de representación asociada, lo cual trae como consecuencia una subclasificación de este tipo de texto en 4 subgrupos. A. Textos orientados a describir son los que responden a las incógnitas del tipo ¿cómo es X? ¿Qué es X? ¿Qué propiedades satisface X? Este macroacto da lugar a textos de base descriptiva, los cuales corresponden a la fase inicial de los programas o proyectos de investigación. Textos orientados a explicar responden a incógnitas del tipo ¿por qué X? ¿Qué clase de hechos X interdepende de los hechos Z? ¿Cómo incide X en Z? Este macroacto da lugar a textos de base explicativa o interpretativa, cuyos resultados son modelos teóricos y corresponden a una segunda fase de los programas de investigación, aquella en que, una vez saturadas las descripciones de hechos, se pasa a buscar conexiones de dependencia entre los mismos. Textos orientados a contrastar conocimientos, validar, evaluar, responden a incógnitas del tipo ¿es cierto que P se relaciona con X? ¿Se comportan los hechos Z según indica el modelo X? ¿Es consciente el modelo X? Los textos generados por este macroacto responden a la intención de determinar las virtudes de una teoría o explicación previamente construida. Son, por tanto, textos de base contrastiva. Corresponden a una tercera fase en que se someten a prueba los conocimientos teóricos producidos en un programa o línea de investigación. Textos orientados a explicar conocimientos. Se responden a incógnitas del tipo ¿cómo hacer para que X? ¿Cómo incrementar la calidad de la acción X? Se trata esta vez de textos que contienen propuestas de acción o secuencias operativas conducentes a programas
de investigación, aquella en que los conocimientos ya válidos se explotan o aprovechan para transformar el entorno, controlar los obstáculos e incrementar el rendimiento de las acciones racionales. En segundo lugar, aparecen los textos orientados a demostrar una proposición o conjunto de proposiciones. Obedecen al concepto de tesis en el sentido de que todo el acto discursivo se diseña en función de evidenciar la veracidad de una proposición. En tercer lugar, los textos orientados a problematizar. En esta tipología se busca mostrar faltas de correspondencia o acuerdo entre los datos de conocimiento de un sistema o entre los conocimientos y los hechos o entre las situaciones ideales y las situaciones reales. Por último, los textos orientados a sistematizar datos de conocimiento, garantizar, compilar, registrar. Estos textos no crean conocimiento nuevo, ni reafirman o contradicen conocimientos dados, ni plantean problemas. Más bien, funcionan como memoria de todo ello. Pueden tener intención de intervariar productos académicos o bien, de inventariar productos académicos o bien de difundirlos o divulgarlos. Ejemplos, los estados del arte, las enciclopedias científicas, las bases de datos. Todo texto científico académico es producto de un consenso o estructuración de reglas entre los expertos, quienes representan a la comunidad de investigadores o expertos y la transforman en un campo de producción textual, controlador, seleccionador y redistribuidor de la producción del discurso al establecer los procedimientos de producción textual. Esto es a lo que se llama comunidad de expertos. En la producción escrita del texto científico se presentan la complejidad y heterogeneidad de la interacción entre los diferentes planos de la escritura. Así, el acercamiento a las condiciones de producción, recepción, circulación y su forma, contenido y estilo que instalan al productor y al receptor como enunciadores académicos se deben tomar en consideración dos aspectos. El primero de ellos corresponde a las unidades inferiores a la frase. Aquí está el uso de mayúsculas, el uso de minúsculas, el uso de los signos de puntuación, combinadas entre sí. Estas inciden en el ritmo del discurso y producen determinados efectos de sentido. El segundo, a las conexiones intrafrásticas, de las que depende la articulación de los enunciados. El conjunto de estas unidades forma la unidad del texto. Estas son las macrosegmentación del texto en capítulos, apartados, subtítulos, párrafos, y la microsegmentación, que son las unidades textuales más pequeñas, las oraciones organizadas según las reglas gramaticales. El primer aspecto se refiere al uso adecuado de la ortografía y la sintaxis, es decir, adecuar el uso de los signos de puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas y la tilde ortográfica. Estas unidades pueden combinarse entre sí y con la organización de los enunciados, como ya dije, incidir en el ritmo del discurso y producir así determinados efectos de sentido. Es necesario para ello tomar en cuenta la oración sintáctica como una de las unidades de base de la construcción composición escrita del texto. El segundo aspecto se refiere a cómo el conjunto de las unidades inferiores a la frase forman una unidad reconocible tanto en las interacciones como en la comunicación escrita. En consecuencia, se debe considerar dos niveles de segmentación del texto: la macrosegmentación y la microsegmentación, como lo indica Van Dyck. El primero se relaciona con la forma de subdividir el discurso escrito en títulos, subtítulos o capítulos y apartados. En los textos escritos en prosa, el párrafo constituye una microunidad significativa perfectamente visible con el uso del punto y aparte, ambos caracteres pertenecientes a la estructura externa, como lo menciona Metz.
En la microsegmentación del texto se distinguen unidades textuales más pequeñas, que son las oraciones tipográficas, también llamadas ortográficas, y oraciones semántico-sintácticas. La primera unidad se manifiesta por separación fuerte entre el par, punto, mayúscula. Se incluyen signos de interrogación y exclamación. Separación media entre el uso de punto y coma, guiones o corchetes, y la separación débil por el uso de la coma. Con respecto a las oraciones semántico-sintácticas, las distintas unidades en el texto están enlazadas entre ellas por medios diferentes, conectores, elementos anafóricos como pronombres personales, demostrativos, la sustitución léxica como la relación semántica lógica, de forma tal que conforman unidades de rango superior. En particular, se necesita tomar en cuenta cómo se unen progresivamente los enunciados para construir un texto coherente y lógico. En la producción del texto académico confluyen elementos que dan cuenta del componente lingüístico del escritor, pero también muestran el antecedente educativo, reflejado en los dogmas derivados de la enseñanza sistemática y sostenida de ese docente escritor que ahora es considerado productor de textos. El discurso pedagógico dogmático del que se apropia el texto para la demostración de una tesis o para la imposición de una regla de acción, debe asegurar la invocación del sentido y para ello debe programar de algún modo la actividad del lector. De cara a este postulado, esto nos lo dice Fumero, de cara a este postulado se encuentra la relación entre una visión de la producción de texto y lo señalado en el enfoque epistemológico, pues el dogma se establece en la misma medida de los intereses de una institución y también se concreta en el cómo decir las cosas o el procedimiento para producir un texto, que eso lo sacamos de Foucault. A esta sentencia habría que adicionar la purificación cognitiva, que se deriva del uso continuo de procedimientos para la producción del texto académico. En este marco, priva la rigurosidad, la sistematización y el encadenamiento lógico de la escritura, producto de la enseñanza de contenidos o de un modelo metodológico que permite el acceso aceptable para la comunidad científica universitaria. Las reglas constitutivas del contexto académico se derivan de la forma como se escribe lo deseado. De aquí que Fumero propone el modelo metodológico del prototipo de texto académico como un tipo de discurso que exige al docente evaluar sus conocimientos. Sin embargo, también resulta de la reinterpretación del mundo estudiado. El texto académico científico usa un discurso basado en reinterpretaciones donde el productor, o sea, el escritor, expone una visión de mundo sobre un tema en particular para argumentar e intenta convencer a su lector sobre su propio punto de vista. De esta manera, este texto se identifica por un producto que conjuga propiedades determinadas. En el texto académico científico escrito se espera que el escritor demuestre la validez o no del discurso argumentativo. Hay unas premisas específicas que permiten el arribo a unas conclusiones estipuladas. Es un procedimiento que se establece sobre la base de un enunciado aceptado. En algunos casos también puede ser rechazado. Por ello, la estructura de este discurso se encamina a la relación del tema estudiado con la condición de validez del escritor, porque este parte de preguntas múltiples, argumentaciones sobre valores, creencias y argumentaciones de autoridad, es decir, con los autores citados. Las preguntas constituyen puntos de anclaje previos para comenzar a validar o aceptar una realidad experimentada. De allí que se agrupen las interrogantes bajo el nombre de representaciones estandarizadas de creencias y valores del quehacer humano sobre lo que es posible construir. Las preguntas múltiples son formuladas como resultado del ejercicio mental del escritor, respondidas de forma paulatina, descritas sustancialmente y abordadas con precisión lingüística.
comprenden una forma de introducir el tema tratado. El científico en la producción de textos argumenta en torno a dos dimensiones: sobre los comportamientos para actuar sobre los intereses y valores de la persona a quien trata de convencer, sobre los valores y creencias y sobre la autoridad mostrada y citada. Si se opina o se cree es en razón de la experiencia. En consecuencia, es importante también concluir con la demostración de autores estudiados y de reconocida trayectoria académica e investigativa sobre el tema abordado en el texto. Si se usa la perspectiva hipotética, se medita o se crea relatos descriptivos sobre el tema que se le demande. Se trata de un dilema como estrategia del discurso académico que exige la argumentación por analogía. Es decir, el científico suscribe una situación hipotética sobre un tema en particular, objeto de estudio, para deliberar sobre lo acertado o no del montaje discursivo. La idea del productor de texto se centra en el punto de partida de unas ciertas presuposiciones que quiere imponer en la discusión escrita. ¿A qué llamamos intertextualidad? La intertextualidad es la incorporación o conjugación de dos sistemas de signos, ya que todo discurso se presenta como elemento yuxtapuesto, interconectado con otro discurso, contaminado con otras voces, lo que es denominado por Bakhtin como polifonía. Otra definición apropiada es la de Kristeva, que reza: la intertextualidad es estudiar las palabras de otro para poner en ella un sentido nuevo, al mismo tiempo que conserva el sentido que tenía ya la palabra. La forma que toma la intertextualidad en el texto académico es a través del uso de citas. Las citas se despliegan desde la citación directa, pasando por la indirecta, hasta formas de ironía, parodia o citas enmascaradas. Una cita es poner en el propio discurso la voz, la palabra de otro autor o autoridad sobre el tema. Los géneros académicos utilizan la gran parte del procedimiento para polemizar con el otro, para establecer concesiones, para debatir, para reafirmar el propio texto y para ubicarse en un modelo teórico conceptual. Para Fumero, desde la perspectiva del prototipo del texto académico, este proceso de intertextualidad, la acción de incluir citas de autores, es condición esencial. No debe confundirse con una mera inserción de una referencia ocasional de otro texto. Todo lo contrario, las citas, las referencias responden a algún interés teórico o metodológico y adquieren nuevos valores. Por tanto, el proceso intertextual no es simplemente una agrupación de ideas subjetiva y arbitraria, sino un trabajo de transformación y razonamiento a partir de diversos textos. En este sentido, puede hablarse de relación entre dos o más textos o de presencia de uno en otro o de diálogo entendido como un proceso activo. En el ámbito de la comunicación científica, las citas bibliográficas constituyen un aporte indispensable que confiere verosimilitud a los contenidos y se configuran también como un indicador clave del rigor y la exhaustividad con que trabajan los investigadores. La mayoría de las investigaciones establece un enlace con los estudios previos realizados en el área, destacando las informaciones e ideas más relevantes, que deben ser presentadas con toda la información necesaria para acceder fácilmente al material citado. Desde el punto de vista retórico, las citas bibliográficas confieren credibilidad al texto, denotan el relevamiento de datos e informan sobre el estado de la cuestión o estado del arte. Esto lo dice Longo y Rodeiro. Al mismo tiempo, las referencias a otros autores, a otros trabajos científicos realizados en la misma línea o en el campo de estudio y a otros datos y resultados de investigación desempeñan un papel relevante en la constitución de la estructura argumentativa del texto científico. Esto es afirmado por Fumero. En las citas directas se usan las comillas para
transcribir textual y fielmente lo que ha escrito el autor fuente. No hay desviación del sentido y sin máxima objetividad en el ámbito científico académico. Se deben controlar los datos que especifican procedencia de la cita. En las indirectas se hace una paráfrasis de lo dicho o escrito por el otro en un nuevo contexto lingüístico desde el punto de vista de la enunciación. Barthes supone la reformulación por parte del enunciador de aquello que se cita. El enunciador puede reproducir más o menos fielmente la expresión utilizada por el locutor, cambiando los verbos y las personas, o bien sintetizar su contenido o utilizar sus propias palabras para transmitir lo que el locutor dijo en la suya. Pero para ello, este tipo de cita es menos objetiva. Dejamos para ustedes las referencias de algunos de los textos consultados para esta presentación y queremos dar las gracias por la atención prestada, dejando este texto hermoso de Mark Twain, que se llama Cartas desde la Tierra. Él dice: en el cielo del hombre no hay ejercicio para el intelecto, nada que pueda alimentarlo. Allí se pudriría en un año, se podriría y apestaría, porque definitivamente al hombre, al ser humano, le hace falta el ejercicio del intelecto. Muchísimas gracias por su atención.